Muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Abel Cisneros y voy a estar a cargo de esta parte del curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo número 2 sobre gobernanza del agua, la unidad didáctica 6, que tiene el título de Gestión de la Información y la Comunicación para la Construcción de Consensos, que se va a dividir en dos sesiones, la sesión número 11 el día de hoy y la sesión número 12 que se va a desarrollar la próxima semana. Eh, Muy bien, voy a pasar a compartir mi pantalla y vamos a, bueno, tener unas anotaciones iniciales. Muy bien, hay unas anotaciones iniciales y son las siguientes. Ya se han mencionado antes, pero las voy a mencionar nuevamente. En primer lugar, la puntualidad, ¿no? Hemos demorado algunos segundos más de lo estipulado para permitir que todos los que puedan se conecten a la hora señalada. Mantener el micrófono desactivado es un elemento esencial. Por favor, les pedimos a todos ustedes que tengan el micrófono desactivado mientras no se les pida intervenir, porque de algún modo vamos a necesitar que intervengan más adelante, ya sea en el trabajo grupal como en preguntas que se les va a hacer directamente. Tener la cámara encendida, al igual que yo, necesitamos poder identificarnos, ver y saber que estamos ahí presentes. Prestar atención, que es un elemento esencial y más o menos obvio en esta circunstancia. Identificar las zonas seguras. Vamos a estar sentados, reunidos y discutiendo durante 2 horas y por las condiciones propias de nuestro territorio podría ocurrir algún evento súbito. Tenemos que estar seguros dónde están las zonas de evacuación para poder tomarlas rápidamente. Conexión a Internet, bueno, se les había solicitado desde ya varias sesiones que para este curso procuren estar con una conexión estable a Internet, ya sea cableada o estar en un lugar con buena cobertura. La participación activa es fundamental para el desarrollo del curso. Bueno, como les dije, vamos a solicitar en algunos momentos tanto trabajo grupal como preguntas directas a algunos de los participantes y necesitamos que puedan participar. No existe jerarquías al margen de el rol o el puesto que puedan tener dentro de sus organizaciones. Esperamos que aquí puedan eh, participar sin ninguna distinción. Sobre los ejercicios es necesario cumplirlos antes y después de cada una de las sesiones. Los ejercicios son de dos tipos. Los ejercicios grupales, que se va a pedir que se terminen durante la sesión y antes de reiniciar la exposición, que eso va a ser dentro de 1 hora aproximadamente, y los ejercicios individuales que se va a pedir que desarrollen antes de la siguiente sesión cada uno. Ambos ejercicios son utilizados para el proceso de calificación, así como la asistencia. Nosotros vamos a entregar el informe hacia la Autoridad Nacional del Agua y bueno, ellos son los encargados de recopilar estas calificaciones. Y el manejo del tiempo. Como ustedes habrán visto, la puntualidad es un hecho esencial y el manejo del tiempo también. Vamos a dar plazos precisos para el desarrollo de las actividades grupales, por ejemplo, y vamos a terminar también a la hora precisa, ¿no? Es un elemento básico en el respeto que todos merecemos, tanto ustedes como nosotros, para que esta sesión se desarrolle de manera adecuada. Bien, yo comienzo entonces a exponer algunas ideas claves. Gestión de la información. Regreso un poco. Vamos a tratar, me van a ver a mí en la sesión 11 y sesión 12. Todo el concepto es gestión de la información y la comunicación para la búsqueda de consensos, pero esta sesión número 11 es gestión de la información. ¿Qué es gestión de la información? El título parece muy sencillo, puede ser incluso una obviedad para algunos, pero justamente por lo muy sencillo que a veces es el título, podemos no prestarle la atención debida, como por ejemplo cuando se presenta un título sobre modelamiento numérico, cosas, digamos, que por título podrían parecer complejas. Yo quiero pedirle a alguno de los asistentes, voy a ver los nombres, que me defina una de las palabras, una sola de las palabras, por ejemplo, a Dani Jaime. Dani Jaime, por favor, ¿podrías decirnos qué entiendes tú o qué crees a lo que se refiere la palabra gestión? Solo la palabra gestión. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante.
Bueno, la palabra gestión es, a ver, mm, gestión es administrar, administrar de manera eficiente, ah, de manera eficiente a una empresa, por ejemplo, ¿no? Una empresa o a una entidad con el objetivo de que pueda llegar al fin o a la visión que quiere llegar. Al objetivo, ¿no? Exacto, Sí. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Entonces, ya, y yo quiero pedirle ahora a otra persona que me diga qué se entiende por información, ¿no? Emilio, por favor, Emilio Custodio, si pudieras mencionarnos qué idea te viene con información. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya. Bueno, sería pues relacionada a lo que significa averiguar, ¿no? Datos que permitan consolidarlo, de tal manera de poder dar a conocer ya sea a la sociedad o a una entidad ¿no? o a un actor que tiene que ver con el tema del cual nosotros queremos tratar. Perfecto. Entonces, estamos muy claros con ambas definiciones. Muchas gracias. Entonces, gestionar la información, vamos primero al primer término, exacto, tiene que ver con los objetivos. Pero la gestión es el mecanismo para la logra de esos objetivos y se define generalmente como un conjunto organizado de procedimientos. Entonces, una gestión es un conjunto organizado de procedimientos para lograr un objetivo, ¿no? Ahora, entonces eso es gestión y eso es gestionar. Y cuando hablamos de la información, y ahí se ha dicho una cosa muy importante, era una consolidación de datos, ¿no? La información no son los datos, ¿ya? Y eso un poquito depende de los datos, sí, pero no son los datos. Y vamos a ir al detalle de esto un poquito más adelante. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sería la gestión de la información? La gestión de la información sería un conjunto organizado de procesos, ¿no? Que tienen como objetivo la información, que buscan un objetivo, digo, que tienen como objeto de su gestión a la información y que buscan un objetivo. ¿Qué tipo de objetivo? Generalmente un objetivo dentro del funcionamiento de una institución, ¿ya? Ahora como concepto parece muy etéreo, muy enredado, pero justamente en la sesión del día de hoy se concentra en entender qué es la gestión de la información y cuál es la importancia para la gestión de recursos hídricos y específicamente la importancia dentro de un consejo de gestión de recursos hídricos, ¿no? Entonces, hay una serie de ideas básicas que necesitamos considerar, que generalmente se dicen, a ver, de la información. ¿La información es poder? Sí. Ahora, poder no en el sentido amplio de poder de fuerza, ¿no? Sino la información es poder por la facultad de acción, el poder en la facultad de acción. Bien, gestionar datos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, podría ser una pregunta, y la respuesta es siempre sí, ¿no? Eh, ¿Información también procesa y genera conocimiento? Sí, exactamente. Entonces, llegando un poco a esto de la frase de gestionar los datos puede generar una diferencia entre el éxito y el fracaso de un proceso, yo quiero mencionarles un ejemplo al que todos estamos muy cercanos y quizás no hemos considerado todavía la importancia de la información o de la gestión de la información. Y ya más adelante seguro se va a poder estudiar de manera más detallada. Nosotros hemos experimentado, ¿no? Los últimos 2 años el suceso tremendo de la pandemia, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, se puede ya empezar a consolidar una especie de estudio de cómo varias fases del proceso de atención, por ejemplo, la aplicación de determinados métodos terapéuticos o incluso algunos medicamentos, no estaba sustentada en evidencia de datos, ¿no? O incluso que pese a que los datos de investigación de otros lugares donde se estudiaba, por ejemplo, y decían, ah, ya tal medicamento no sirve, tal medicamento no sirve, tal medicamento no sirve, pasaron meses y meses para que esos medicamentos sean retirados de los procesos de tratamiento en el Perú, por ejemplo, ¿no?
o cosas como la evidencia internacional sobre la prácticamente nula transmisibilidad en espacios abiertos, ¿no? Fueron también incorporados con mucho destiempo dentro del proceso de gestión de la pandemia en el Perú. Entonces, ahora, no quiere decir que hayamos fracasado, pero no podemos decir que hubo un éxito, ¿no? Es decir, muchos de los procesos en los que ha estado inmersa la respuesta ante la pandemia pudieron haberse visto favorecidos si es que teníamos un sistema eficiente de gestión de la información que nos lleve hasta un punto de toma de decisiones, o sea, al margen de consideraciones políticas, ¿no? Quizás limitantes económicas, que también son un elemento para gestionar, pero el circuito de gestión de la información es justamente algo que en ese caso del tema médico podría haber posibilitado un conjunto de decisiones más rápidas. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona ese circuito de gestión de la información dentro de lo que ustedes hacen y de lo que nos está interesando para la sesión del día de hoy. Bien, siguiente idea. Gestión de la información, recabar datos importantes, analizarlos, saber cómo utilizarlos, sí, o sea, no podemos, o sea, la información que recabemos tiene que estar basada en datos que sabemos que nos van a servir, ¿no? Datos que sean relevantes. ¿Que es un conjunto organizado de datos? Sí. ¿Genera conocimiento humano? También. Y aquí hay un esquema que necesitamos, ¿no? Todos los que estén tomando nota, que obviamente deberían ser todos, que recuerden. En el proceso de comunicación, gestión de la información y producción de datos hay 3 peldaños importantes que no deben confundirse. Los datos son un elemento muy básico de la construcción de la información, pero no son información, son datos. ¿Qué son los datos, no? Por ejemplo, cuando ustedes descargan la información de una estación meteorológica, ¿no? Tenemos un archivo TXT donde están los datos, así datos completos. Cuando ustedes van al registro, por ejemplo, en los casos en que haya, de los aforos de un canal, ¿no? Tienen en metros cúbicos día o por hora o cada, ¿no? Dos lecturas por día, es decir, es dato. Ese dato, tal y como está, ¿es información? No. Para que sea información necesitamos organizarlos, estructurarlos, tabularlos, describirlos también, ¿no? Entonces, recién ahí comenzamos a tener información, cuando tiene forma. Y después utilizamos ese informe, que se ha basado en datos, para comenzar a comunicar, para dar mensajes mucho más complejos, mensajes que lo que buscan es cambiar actitudes, transmitir información y al final generar conocimiento. Entonces tenemos estos 3 peldaños: dato, información y comunicación. Bien, entonces necesitamos diferenciarlos y estar completamente seguros que no son lo mismo. Importancia de producir datos. Entonces nos vamos al punto básico, ¿no? Los datos. Así que si vamos a hablar de información, tenemos que hablar de los datos. Un dato es una pieza concreta de información acerca de un suceso. Es una pieza concreta. Por ejemplo, la temperatura del agua a las 12 del día del 26 de junio, ¿no? Es un dato, es un elemento concreto, ¿no? ¿Qué otro elemento concreto? Puede ser la temperatura del agua al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, o la fuerza del viento, o el calendario, por ejemplo, ya recopilado de años en los que ha habido sequía, ¿no? O la temperatura promedio de este año respecto al año anterior, ¿no? Entonces, todos esos son datos, y los datos son informaciones concretas, ¿bien? Y aquí me salto un poco a la siguiente, dice: los datos se perciben, se integran, generan información necesaria para producir conocimiento, que es el que finalmente permite la toma de decisiones. Muy bien, yo quiero ahí partir por una reflexión. ¿Por qué? Lo que acabo de mencionar respecto a los datos es correcto. Los datos son elementos concretos, son informaciones muy específicas, pero los datos no solo se producen por instrumentos, ¿no? Que son los que yo les he mencionado, o por mediciones. Los datos también puede ser recopilación de testimonios, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sector de un río donde no tenemos monitoreo,
pero entrevistamos a un agricultor y sabe el agricultor que en determinado punto el río se salió una tarde de febrero y nadie se enteró, ¿no? El río se desbordó por ese sector. Si alguien desde el lado institucional recoge ese dato, recoge el testimonio, no quiere decir que el testimonio se convierta automáticamente en un dato numérico, sino que puede ingresar dentro de un proceso de gestión de los datos para saber qué pasó, ¿no? Si un agricultor nos dice, el río se salió por esta parte el día tal, a la hora tal, puede fácilmente reconstruirse y saber en algún otro punto de monitoreo cuánto representó en ese otro punto el río y de cómo esa lectura de ese río representa en ese otro sector donde está el agricultor una posibilidad de desborde, ¿no? Entonces, la posibilidad de incorporar datos que no sean datos formales, que no sean numéricos y que no sean solo producto de un instrumento, está dentro del proceso de gestión de la información. Y la pregunta que necesitamos hacernos es cuán preparados o de qué manera el sistema está o no preparado para que aparte de esos datos concretos, ¿no? Numéricos, de los que no se puede dudar, digamos, de que existan, ¿cómo podemos incorporar esos otros datos que generalmente se producen en sectores donde no existe medición formal, ¿no? O de donde no existen reportes, o que simplemente habían salido de nuestro ámbito de recolección? Entonces, ahí una primera gran pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de datos estamos considerando? Si consideramos toda la variedad de datos formales, datos desde instrumentos, y si aparte de esos estamos considerando también la posibilidad, por ejemplo, de testimonio, que no solo pueden ser agricultores, puede ser un conjunto muy, muy variado de personas, actores, etcétera, que pueden darnos esos datos. Y ahí viene la otra consideración, saber diferenciar los datos importantes de los datos innecesarios. Ahora, hay muchos datos que podrían parecer innecesarios, pero sirven justamente para entender los datos importantes. Ya, ¿cómo logramos saber qué datos son y qué datos no son? A partir de una estructura de la información, ¿no? Una cosa interesante es, por ejemplo, en los datos de estaciones meteorológicas, un poco retrocediendo, disculpen, dije mi nombre, pero no me presenté formalmente. Mi nombre es Abel Cisneros, soy geógrafo. He tenido la ocasión de trabajar en Piura en los años 2017, 2018, después de las inundaciones, y en general me dedico al tema de gestión de riesgo de inundaciones desde el 2015. Pero por la especialidad que tengo de geografía, por ejemplo, he tenido la ocasión de analizar datos de estaciones meteorológicas. Y en alguno de esos análisis, ¿no? O sea, ustedes no sabrán si tienes una estación que tienes 7 u 8 años de datos recolectados cada 15 minutos en 7 u 8 parámetros, que son los que te dan una estación meteorológica automatizada, la cantidad de datos es gigantesca, así que no puedes analizar todos los datos. Yo analizaba datos sobre balance térmico de una represa, de un embalse. Y encontré una característica, y era que en algún periodo el embalse había cambiado mucho su temperatura, ¿no? Una tremenda variación. Bueno, tremenda cuando hablamos de variaciones, 1.5 grados centígrados de variación en las mañanas es bastante, ¿no? Entonces yo había detectado eso. Presentándoselo a quien me corregía, me daba el soporte, me dijo, hay un error de fondo. Ahora, ¿qué pasa? Después del análisis, toda la matemática, todo el proceso de promediación, todas las agrupaciones estacionales de los datos, todo el procedimiento matemático estaba correcto. Pero al descartar los datos térmicos e irme, por ejemplo, a otros datos de soporte, como los datos de hora de amanecer, ¿no? Hay unos heliómetros que dicen a qué hora amanece en determinados lugares, y los datos que yo tenía, por ejemplo, en el mes de junio, al final el heliómetro decía que amanecía a las 8:15, cuando por el calendario se sabía que en ese lugar amanecía a las 6:15 en esa temporada. Entonces, ¿qué pasa? Que había ocurrido un error del reloj electrónico de la estación, que se había corrido 2 horas, y eso generaba todo el error de análisis. Entonces, regresando al tema, necesitamos
juzgar de manera muy concreta qué datos son importantes y qué datos son no importantes y qué datos que no necesariamente son los importantes son datos de soporte. Entonces, no es que todo se divida entre datos importantes y datos no importantes, ¿no? Necesitamos datos importantes, datos de soporte y datos que ya no lo son tanto. ¿Y por qué? Porque al final, pese a que se hable de que la capacidad de almacenamiento de datos es tremenda, el límite no es la capacidad de almacenamiento de datos, sino la capacidad de procesamiento de esos datos que le corresponde a especialistas, a técnicos, etc. Entonces, es un poco. Sí, por favor, el micrófono. Hemos acordado al inicio que todos los micrófonos deben estar desactivados. Bien, continuemos. Entonces, ahora vengo a darles este circuito. Este circuito es quizás una de las secuencias más importantes de esta presentación, porque necesitamos entenderla. Hay circuitos o ciclos de gestión de la información mucho más amplios, mucho más complejos, pero este circuito es el que encaja precisamente en lo que instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, los consejos de recursos hídricos, las autoridades locales del agua hacen. Y comienza, es un circuito cerrado porque se retroalimenta, pero podríamos decir que su elemento más básico es el recojo de los datos, ¿no? Para recoger los datos tiene que haber una producción de datos, ¿no? Y en ese recojo de datos tenemos los datos numéricos que hablábamos de resultado de procesos de recolección de datos, ¿no? Pueden ser automatizados, pueden ser analógicos, etcétera. Pero también están los datos testimoniales, que son los datos puntuales, ¿ya? Y más adelante vamos a hablar, pero regresamos a este recojo de datos porque hay otros datos que también pueden ingresar ahí, que no necesariamente son datos tan concretos, pero continuemos. Esos datos necesitan un procesamiento, ¿no? Lo que yo les dije que hice para analizar la temperatura, etcétera, o, por ejemplo, lo que ustedes hacen para tener balances de depósitos, ¿no? La reserva de agua para una temporada agrícola, todos estos informes son un procesamiento de esos datos puntuales. Ese procesamiento, el tabulado, el agrupamiento de estos datos, van a generar un informe, ¿no? Por ejemplo, regresando a otro caso, los datos de calidad del agua, ¿no? Te dan los datos por partículas de millón y son no de recolección directa en la fuente, sino que después de un proceso de laboratorio. Ese informe de laboratorio no se convierte en un informe dentro del sistema de gestión de la información. Tienen que elaborar un informe con ese informe laboratorio. Así que generamos un informe. Ese informe tiene que distribuirse y llegar hasta las instancias en las que le corresponde. ¿Para qué? Para una toma de decisiones, un análisis y una toma de decisiones. Hasta aquí hay una característica que tienen que considerar de la gestión de la información, que la gestión de la información funciona dentro de una organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de calidad del agua, hay un técnico que recoge los datos, hay un especialista en calidad del agua que, por ejemplo, lo lleva al laboratorio, hacen el procesamiento de esos datos, ese especialista genera el informe, ese informe tiene que derivarse, ¿no? A través de la red de distribución a alguna de las direcciones, probablemente fuera de la institución, ¿no? O sea, dentro de la institución, pero fuera de la sucursal física de esa institución, quizás a una dirección regional. Esa dirección regional tiene que analizarlo y tomar decisiones. ¿Qué pueden ser esas decisiones? Las decisiones pueden ser sacar el informe fuera del circuito institucional, es decir, armar un comunicado, por ejemplo, para un municipio, para un gobierno regional, para un ministerio, y también a través de esa toma de decisiones basada en el informe, influir el proceso mismo de recojo de datos, es decir, por ejemplo, ¿no? Había una sospecha de que el agua estaba contaminada, se recoge el agua, etcétera, y el informe dice que el agua no está contaminada por el análisis del laboratorio. Pero otros informes, quizás más cualitativos, dicen que sí hay evidencias de que probablemente haya un problema en la fuente del agua. Entonces, ¿qué se hace? Se cambia el punto de recojo de datos, ¿no? Entonces, es esa manera como el circuito de gestión de la información puede cambiar las acciones al interior de la institución. Bueno, yo estoy tomando arbitrariamente algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de lo que les decía, calidad del agua, niveles de
de represamiento, condición de canales, etc. Bueno, a medida que avancemos voy a tomar arbitrariamente ejemplos. No significa que solo en esos casos funcione. ¿Bien? Entonces, a ver, hay una explicación un poco más ampliada de ese circuito o del ciclo. Recojo de datos, los datos son materia prima de la información, sí, o sea, son el elemento más básico. Pueden ser números, imágenes recogidas por el hombre o por sensores, etcétera, sí. Y aquí, bueno, el punto que les decía antes, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que ver con la gestión de recursos hídricos. Y los datos que recolectan tienen que ver con sensores, máquinas, instrumentos, con personas que den testimonio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ustedes recogen los datos. Pero el dato inicial en un circuito como el Consejo de Recursos Hídricos puede ser el informe final de otra institución. Por ejemplo, un informe sobre lluvias intensas que se puede avecinar, ¿no? Que lo da el Servicio Nacional de Meteorología. O un informe sobre un vertimiento, ¿no? Que lo da el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Una alerta, quizás no en la fuente del agua, pero una alerta del Ministerio de Energía y Minas sobre un vertimiento podría ser el inicio del proceso de recojo de datos, ¿no? O el informe de calidad del agua de la agencia o la empresa prestadora de servicios de saneamiento. Ese informe final de la empresa puede ser el punto de inicio del circuito o del ciclo de gestión de la información dentro de esta otra institución. ¿Y qué se hace con esos datos? Se procesan, ¿no? Los procedimientos que hay para ese procesamiento, para la manipulación, son variados. La mayoría puede decirse que son procesos estadísticos, ¿no? Procesos formales, tabulación, visualización, gráfica, relaciones, promedios, toda una serie de procesos que ya probablemente estén muy validados, ya sean procedimientos regulares, ¿no? A ver qué dice. Se hace en Cuenca, ejemplos, simulaciones de caudales, pronósticos de precipitación, etc., ¿no? Entonces, después de procesarse esos datos, darles forma a esos datos, se genera un informe. Producir un informe en función de las necesidades de los usuarios de la información, ¿no? Si tenemos un informe, y aquí un poco, ¿no? Regresando al tema del circuito al interior de una institución. Por muy especializada que sea la institución, necesita componerse de personal de distintas aptitudes profesionales y en distintos rangos, ¿no? ¿A qué voy con eso? Si hablamos de una institución tipo una dependencia de la Autoridad Nacional del Agua o un Consejo de Recursos Hídricos, la gerencia de estas instituciones está especializada en temas de gestión, puede ser gestión pública, gestión privada, ¿no? Gestión de procesos, ingenieros industriales, etc., ¿no? Son los economistas incluso, ¿no? Son los que dirigen estas organizaciones, por muy especializadas que sean. Y en el otro extremo, los especialistas de campo, los que recogen los datos, puede haber gente tan variada y especializada como biólogos, geógrafos, ingenieros hidráulicos, incluso ingenieros electrónicos, ¿no? Entonces, cuando los datos son recolectados y son procesados, están en el extremo de la especialización, ¿no? Con los especialistas, pueden ser los electrónicos, biólogos, especialistas en calidad del agua y todo. Pero cuando termine su circuito, va a llegar a manos de un gestor, puede ser un economista, etc. Entonces, la misma información tiene que ser trabajada dentro de este circuito. Por eso, la generación del informe dice que se tienen que producir en función de las necesidades de los usuarios de esa información o de los receptores de esa información. Ejemplo, alertas, ¿no? Bueno, hay alertas, informes de calidad del agua, informes de aforos, volumen utilizable, una infinidad de informes que podrían generarse con los datos. Distribución. Enviar la información apropiada a la persona correcta. Y ahí está un poco, ¿no? Regresando al paso anterior. Si los informes tienen que ser elaborados en función de su receptor o del uso que le va a dar, es esencial que ese informe llegue a ese usuario, ¿no? O sea, tenemos un mismo informe base, puede ser la calidad del agua, pero la calidad del agua va a tener que ser distribuida desde
el centro de información, por ejemplo, que va a almacenar el informe, y el administrador, gestor o director de la organización que va a tener que tomar decisión. En ambos casos, los informes son distintos. No tienen distinta información, pero el informe en sí es distinto por el receptor. Entonces, los informes distintos llegan a receptores distintos para fines distintos. Entonces, la distribución es un punto clave en ese proceso. La pregunta es, ¿cómo están nuestros canales de distribución? ¿Tenemos canales de distribución? Algunos ejemplos dicen, bueno, los correos, los mensajes de texto, estos son más los canales, ¿no? Pero la distribución responde también, por ejemplo, si tenemos actualizadas las agendas de receptores, los tenemos organizados, por ejemplo, por categoría, etcétera, ¿no? Para que nuestro ciclo de gestión de la información funcione, la distribución de los datos tiene que estar bien pensada, saber a quién llega. Y por último, el análisis y toma de decisiones, ¿no? El tiempo para analizar los informes recibidos y tomar decisiones. Como entendemos, la decisión después de este circuito, la decisión puede incluir una comunicación hacia afuera, una comunicación interna y también un cambio en los procesos de toma de datos, ¿no? O sea, todo lo que se pueda hacer después de la recepción del informe, que también puede, la recepción de un informe puede, el tomador de decisión puede llegar a la decisión de que no se tiene que hacer nada, ¿no? Por ejemplo, un informe regular sobre calidad del agua, ¿no? Si no se ha movido y es igual que el mes anterior, entonces ya, no se hace nada, no hay alertas, no hay cambio, ¿no? Etcétera, puede ser. Entonces ya, ¿y en qué momento se hace eso? Justo aquí había un ejemplo, ¿no? En las reuniones del Consejo de Recursos Hídricos, puede ser, ¿no? Ahí se presentan los informes, se discuten y se toman decisiones. Pero también pueden ser en análisis ya personales, ¿no? Si hay un director, un especialista, etcétera, le llega el informe y puede, en base a la lectura del informe, tomar decisiones que pueden afectar el mismo proceso de recojo de datos. Y ya, algunas herramientas. Bueno, herramientas de apoyo para la gestión de la información y recursos hídricos. Bueno, hemos identificado algunas herramientas que están presentes en la web, ¿no? SUMAC, el sistema de alerta y monitoreo de activación de quebradas, el observatorio del agua, el análisis de datos de recursos estadísticos para el agua, Centro de Información de Recursos Hídricos, repositorio digital de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Recuerdo hace tiempo, como ocasión del niño 2016-2017, que por suerte no llegó hasta las costas peruanas, ¿no? Fue la temporada anterior al niño costero, la Autoridad Nacional del Agua desarrolló una base de datos, ¿no? Que era una plataforma para la toma de decisiones en el contexto del niño. Era muy, muy interesante porque cruzaba un conjunto de informaciones a nivel de manzana en escala nacional que era muy preciso. Pero bueno, ya ha quedado deshabilitado. Porque hay otras herramientas. Proceso de gestión de la información. Aquí tenemos un esquema que lo extrajimos de la directiva, de una directiva general de norma y procesamiento de la gestión de la información de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Es un esquema de cómo es que circula la información tanto entre los usuarios internos como los usuarios externos, ¿no? Nosotros hacemos, si se habrán dado cuenta, una pequeña distinción. Esta distinción es que cuando el circuito es interno, al interior de la institución, la consideramos gestión de información. Y cuando es con usuarios externos, es comunicación. Bien, entonces la diferencia entre estos la vamos a ir diciendo más adelante, pero necesitamos entender que hay dos cosas distintas. Una cosa es gestión de la información y otra cosa es gestión de la comunicación. Pero bueno, puedo adelantar aquí un poco la idea, por favor, tomen nota de esto concretamente. Hablamos de gestión de la información cuando hablamos de cómo circula este circuito dentro de la institución. Y cuando ocurre dentro de la institución, los procesos y los pasos ya están normados, ¿no? Cuando tú envías un informe, lo envías de una dirección a otra dirección, o de un especialista al director, o de este director al gerente, ¿no? Entonces es un circuito ya definido de manera jerárquica. Entonces la gestión de la información tiene un circuito ya definido. Pero
cuando, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos se comunica con la Asociación de Ganaderos, que son un actor clave dentro del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Son participantes. La relación no está definida, ¿no? La información que tú le mandes puede ser atendida o puede no ser atendida, ¿no? Si la información dice que hay no sé, un alto nivel de coliformes fecales cerca a los corrales de la asociación, ¿eso obliga acaso a los ganaderos a cambiar de actitud respecto a, no sé, el tratamiento de sus desechos? Realmente no. Entonces, la comunicación no es que esté normada dentro de un circuito ya de funciones, como sí lo está la gestión de la información, sino que la comunicación lo que busca es llegar al otro y convencerlo de cambiar de actitud, ¿no? Mostrarle las ventajas de cambiar de actitud, ¿no? O mostrarle los beneficios de cambiar de actitud. Entonces, por eso es que la comunicación se opera con los miembros externos de un sistema y la información se opera con los miembros internos de un sistema. Bueno, continuemos con la explicación. La directiva habla de una serie de procesos. Como ustedes verán, estos procesos ya están prácticamente en el circuito que hemos mencionado anteriormente. Recopilación de datos, preparación de datos y procesamiento y limpieza de datos. Estos dos encajan, por ejemplo, con lo de procesamiento en el sentido general, ¿no? El procesamiento incluye la preparación de los datos, el análisis, la validación, las funciones u operaciones matemáticas para darles una forma, compararlos, etc., ¿no? El proceso de interpretación de datos y el almacenamiento y publicación de datos encaja más con el quinto punto, que era el análisis de datos y la toma de decisiones. Por ejemplo, en este circuito se suprime uno de las escalas que nosotros decíamos en el cuadro anterior, que es la de distribución, ¿no? Nosotros consideramos, respecto al cuadro anterior, que hay una necesidad de parar en ese punto del ciclo y entender cómo la distribución puede hacer más eficiente o no el proceso de gestión de la información. Ideas fuerza. ¿Es importante el almacenamiento o archivo de todos los pasos del ciclo de la información? Sí, la importancia del archivo es esencial, ¿no? Los repositorios, las bases de datos, etc. El Observatorio del Agua como herramienta del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es un espacio a nivel nacional donde se almacenan los datos. Sí, la gestión de la información es un proceso interno e institucional. Esto lo que les decía, ¿no? Es un elemento clave de la sesión número 11, de la sesión del día de hoy. Pero regresando a lo del Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos. Dentro de la lógica, por ejemplo, en algunas sesiones pasadas nos preguntaban, pero ¿cuál es la lógica de que una organización, digamos, sectorial como un Consejo de Recursos Hídricos de una cuenca, comparta sus datos o haya un repositorio general nacional que es el Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos? Y es una lógica sobre todo de economía, ¿no? Porque en principio, si hay un ente nacional como la Autoridad Nacional del Agua, es la que tendría que acopiar acopiar todo el conjunto de información que se genere sobre los recursos hídricos y ser también el repartidor de toda la información que de manera sectorial o, digamos, de manera sectorial los consejos de recursos hídricos o para fines de estudio o de investigación lo requieran otros actores, ¿no? Entonces, el tener una sola base de datos mejora la eficiencia de la gestión de información, pese a que los usuarios y los aportantes sean diversos, ¿no? Entonces, la existencia de un sistema de información sobre recursos hídricos cumple esa función específica. Bien, lo que vamos a hacer ahora es el trabajo grupal. Voy a regresar al circuito que nos interesa. Tenemos este circuito. A ustedes se les va a presentar una serie de casos, ¿no? Algunos han sido recogidos de noticias, otros de informes especializados, pero son una serie de casos diversos, ¿no? Entonces, analizando ese caso y discutiendo dentro de sus grupos, lo que vamos a hacer es identificar, por ejemplo,
qué datos se ha tenido que recoger para que ese caso exista, para que el suceso, la noticia exista, ¿no? Por ejemplo, si hay una noticia sobre, la prensa dice, ¿no? Se ha detectado por un informe de la Autoridad del Agua que tomamos agua contaminada, ¿no? En la ciudad de La Oroya, imagínense, ¿no? Estoy sacando un ejemplo cualquiera. Ustedes se ponen en la situación de analizar esto. ¿Qué tipo de datos tendría que haberse extraído y de dónde para llegar a una conclusión como esa? Entonces se encuentran el tipo de datos. Haya un dato sobre muestreo, un muestreo de tales o cuales contaminantes. Muy bien. ¿A qué procesamiento se somete ese dato? Pueden ser procesamientos matemáticos básicos, ¿no? Puede ser. O análisis de laboratorio, o análisis de suelos, quién sabe, ¿no? Todo eso puede ser para la fase de procesamiento. La generación del informe, ¿no? ¿Cómo es ese informe? ¿Qué contempla ese informe? ¿Qué dice ese informe? Distribución. ¿A quiénes se les puede entregar ese informe dentro del circuito institucional con el que ustedes trabajan? Puede quizás ser un actor interno, puede ser un actor externo, una empresa prestadora de servicios de saneamiento o el gobierno local, es decir, ustedes ven ahí. Y la toma de decisiones. ¿Qué sería la toma de decisiones? ¿Qué acción corresponde a ese hecho que se ha analizado, ¿no? Si es que es contaminación del agua, puede ser, no sé, el cierre de la empresa, el cierre del ingreso de agua momentáneamente a la empresa de agua potable, o la compra de filtros, o es decir, cualquiera de esas cosas, ¿no? Entonces, es abierta la pregunta. Lo que nos interesa sobre todo es que los miembros del grupo puedan discutir entre ellos cómo es que cada una de estas fases del proceso de ciclo o del ciclo de gestión de la información se ejecuta. Y sobre todo, y aquí está la pregunta, ¿de qué manera o qué acciones debería considerarse para mejorar esa fase de gestión de la información, ¿no? Por ejemplo, ojalá que no les esté dando una respuesta en este momento a algún caso que se ha presentado en su cuenca o que les vaya a tocar, pero si dice que se trataba sobre contaminación y en la fase de recojo de datos sabemos que en nuestra cuenca hay un recojo de datos que es una vez al año o quizás nunca, ¿no? Ya, ¿qué se puede hacer o qué acciones debería tomarse para mejorar esa fase? Quizás tener muestreos más seguidos o, no sé, instalar un sensor electrónico que detecte tal o cual contaminante en concentración debida. Entonces ya, ese tipo de ideas, ¿no? ¿Qué se nos ocurriría para que mejore el proceso? Por ejemplo, en el procesamiento, ¿no? Teníamos limitaciones con el laboratorio, la disponibilidad del laboratorio. Por ejemplo, ¿cómo mejoraría? No sé, abriendo más laboratorios o mejorando la certificación de los laboratorios que no han logrado la certificación. Es decir, podemos tener libertad de exponer eso. La discusión va a tomar 25 minutos y después de esos 25 minutos vamos a pasar a la exposición. Bien, van a escoger a alguien que exponga y de esa manera, bueno, abrir un punto de debate para ver de qué manera estamos entendiendo la gestión de la información. Así que lo primero, cuando les llegue el documento, les va a llegar vía el chat de esta ventana de Zoom, y a través de eso, uno de ustedes tiene que exponerlo y empezar a discutir. ¿Bien? Yo voy a estar saltando de grupo en grupo para absolver cualquier duda que haya respecto a la operación, pero no respecto a las respuestas. Así que vamos a iniciar. Por favor, iniciemos. ¿Cuántos grupos tendrían que ser? Creo que tenemos 21 participantes, de los cuales No, son 17. 17. Van a tener que ser 3 grupos entonces, ¿no? Sí, yo creo que 3 grupos. ¿Cuántos minutos son? ¿35? 25. 25, ok. Sí. Bueno, entonces iniciamos el trabajo grupal. Señores, buenas, señoras, señores participantes. Bueno, como verán, aparte de los 25 minutos, hemos dado 4 minutos más porque en el proceso de analizar la discusión vimos que primero estaban cumpliendo los requerimientos necesarios para completar la matriz, que es justamente discutir y problematizar los factores que les hemos presentado. Y segundo, que, bueno, al llegar a los 25 minutos, pues les quedaba un tiempo más para poder terminar la matriz. Así que
Terminados los 4 minutos extras, vamos a pedirles ahora que por favor expongan en el orden de las salas, ¿no? Primero tenemos la sala número 1, estaba el señor Antonio Vega, el señor Montero, el señor Seguma y otros nombres que no alcancé a anotar todavía, pero que están aquí en la lista. Por favor, si pudieran ustedes exponer la matriz. Primero le dan una lectura muy rápida al caso y después exponen la matriz, por favor. Adelante. Bueno, voy a dar lectura al caso para darle oportunidad luego a otro compañero que pueda explicar el trabajo, ¿no? En este caso se indica que el fenómeno de la Niña, caracterizada por la ausencia de lluvias debido a la fase fría del ciclo del Océano Pacífico ecuatorial, tiene fuerte presencia en la cuenca Chira-Piura y que ello genera disminución de ingreso de agua al reservorio de Puechos de hasta el 29%. Y se está generando un déficit hídrico en el sistema de irrigación Chira-Piura. Ese es el caso que nos ha tocado. Bien. ¿Algún compañero del grupo que quiera tomar la palabra? Bueno, yo voy a tomar la palabra para los dos, para el punto 1 y el punto 2. Adelante. ¿Ya? Dice, ¿qué hace el Consejo de Recursos Hídricos Chira-Piura? Generalmente lo que hace el Consejo de Recursos Hídricos a través de su Secretaría Técnica es proveerse de información que posiblemente haya sido evaluada por otras instituciones, ¿no? Porque son instituciones especializadas. Por ejemplo, para este problema se necesitan datos hidrológicos, meteorológicos, se supone que eso lo genera, los anota el CENAMI, ¿no? Y le da también una interpretación a esta información, así como las áreas cultivadas o los planes de cultivo y riego que los hace la Dirección Regional de Agricultura, que también los procesa, y la situación socioeconómica de los actores para ver en qué situación están. Entonces, la primera información nos va a decir qué cantidad de agua se va a determinar con el análisis de datos y que se llega al 29 o al 30%, digamos, de disminución de la cantidad de disponibilidad de agua, ¿no? Ahora, las áreas cultivadas y los planes de cultivo y riego es un tema muy serio, porque cuando sucede este tipo de eventos de sequía en la zona norte, se tiene que nombrar a una comisión, y en esta comisión está el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? E inclusive llegan a determinar qué medidas se deben tomar, que está un punto más abajo, ¿no? Pero se trata del análisis de esta información, ¿no? Para mejorar las acciones se deberán considerar, ¿qué acciones se deberían considerar para mejorar la gestión de la información? Yo creo que la información debe llegar a todas las instituciones comprometidas, y para eso hay que facilitar mediante plataformas digitales, ¿no? Para tener el acceso a esta información, tal vez semiprocesada, ¿no? Y para eso es necesario también fortalecer capacidades, ¿no? Ahora, sobre el procesamiento, lo que hace la Secretaría Técnica es apoyar, ¿no? Todas estas acciones que toman estas instituciones. Por ejemplo, últimamente ha estado apoyando, digamos, a la Dirección de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Porque la Dirección de Reconstrucción con Cambios, por ejemplo, está determinando el caso de inundación, que en este caso pues, es por exceso de agua, pero sin embargo, como ejemplo, les puedo decir que la CRC se apoya en el Consejo de Recursos Hídricos, inclusive para tomar ciertas decisiones o para validar la información que se tiene, ¿no? Y esto también se necesita fortalecer capacidades dentro del Consejo de Recursos Hídricos, sobre todo en la Secretaría Técnica, ¿no? A ver si un compañero ve el resto de los puntos, por favor. No sé si el señor Seguma o el señor Vega, si pudieran intervenir rápidamente, por favor, porque tenemos 1 minuto y medio para terminar esta exposición. A ver, en el caso de la generación de informes, en grupo quedamos que el Consejo debe
finalmente concluir y plantear alternativas de solución ante esos escenarios de sequía, ¿no? Y obviamente para poder analizar y procesar toda la información se necesita fortalecer las capacidades del personal, ¿no? De secretaría y fortalecer las capacidades también de los generadores de datos, ¿no? Tiene que haber una data real, ¿no? Y en la parte de la distribución se ha considerado el hecho que el Consejo envía estos informes al gobierno regional, a la Dirección Regional de Agricultura, a las juntas de usuarios, a la sede central de la ANA, al MINAGRI. Como probablemente en estas situaciones siempre se requieren presupuestos o elaborar proyectos, también tendría que ir al Ministerio de Economía y Finanzas. Y hacia la población tendría que comunicarse también a través de lo que tenemos ahora, ¿no? La facilidad de las redes sociales, para que la población informada también pueda contribuir en los ahorros del consumo de agua, ¿no? Y en la etapa final, que es el análisis y la toma de decisiones, pues las autoridades tendrán que evaluar los escenarios posibles y en base al informe que se ha generado desde el Consejo, ¿no? Y tomar las decisiones, ¿no? Que pueda hacer restringir el uso de agua para ciertos usos o limitar las hectáreas de cultivo, ¿no? O para otras actividades productivas. Bien, Eso es. muchísimas gracias. Por favor, pedimos a los miembros de la sala número 2. Estaban el señor Astudillo, el señor Custodio, Vidal y otros. Bueno, por favor, ya saben, sala número 2. Mientras van proyectando, yo a medida que avancemos en la siguiente fase de la presentación, voy a hacer comentarios respecto a las exposiciones. Adelante, por favor, gracias. Buenas tardes. Voy a leer el caso del grupo 2. Adelante, adelante. La cuenca del río Chira registra los más altos índices de contaminación, sobre todo en el tramo de la ciudad de Sullana, Bellavista y Querecotillo, entre otras, llegando a superar 20 veces más de lo aceptable. Los elevados niveles de contaminación, dijo, se deben principalmente a que en los vertimientos de aguas residuales urbanas no hay tratamiento de las aguas servidas. Por favor, alguno de los compañeros del grupo que pueda exponer el trabajo. Ya, a ver, Gabriel Castillo. En cuanto al recojo de datos, el Consejo de Recursos Hídricos Chira Piura toma los resultados de los informes del monitoreo de calidad del agua, que generalmente lo vienen haciendo los especialistas de calidad de agua en cada ala. Se hace generalmente 2 veces al año y se toman ciertos puntos ya identificados y se emiten los informes respectivos de acuerdo a eso sale cómo está en ese momento la calidad del agua en los puntos determinados, ¿no? ¿Qué acciones se deberían considerar para mejorar? Informar de manera oportuna a través de los canales de información virtual, dado que esta información a veces se tiene ya tabulada, analizada y todo, pero no se difunde. Entonces, es meritorio de que esta información se traslade más rápido a la población para que inclusive las autoridades tomen acciones inmediatas cuando se presenten este tipo de eventos como el que estamos analizando, ¿no? En cuanto al procesamiento, el Consejo analiza y compara la información recogida de los informes de monitoreo, ¿no? Los compara en cuanto a cómo estamos en el límite máximo permisibles, en estándar de calidad del agua, en fin, ¿no? Y de acuerdo a eso, lo analiza para poderlos reportar luego, ¿no? ¿Qué hay que mejorar acá? Que los especialistas deben participar en forma oportuna en el procesamiento del análisis de los datos. Si amerita, debe conformarse inclusive en grupo de trabajo para que lleve con mayor énfasis, que se dedique más a resolver el problema que estamos analizando. En cuanto a la generación de informes, la consolidación y validez de los datos de la información recogida.
es importante mencionar acá que se toma toda la información, se consolida, se valida, se analiza, y de acuerdo a eso se puede también tener lista para presentar estos informes, ¿no? ¿Y qué hay que mejorar acá? Emitir los informes de forma oportuna. Aquí lo que se trata un poco más de agilidad, como dije al inicio, a veces la información se tiene, pero no se comunica oportunamente. En cuanto a la distribución, entregar a los diferentes actores internos y externos esta información, tanto el Consejo de Recursos Hídricos como los gobiernos locales y la EPS Grau, que es la entidad que en este caso particular debería interesarse, porque aquí están arrojando las aguas servidas tal y conforme se producen en los centros poblados, y esto está causando un total deterioro de la calidad ambiental del agua que tenemos en el río, ¿no? Se deben distribuir la información por los diferentes medios de comunicación, aprovechando inclusive las redes sociales que actualmente estamos utilizando, ¿no? En cuanto finalmente análisis y la toma de decisión, con la información recogida, el Consejo de Recursos Hídricos Chirapira analiza, discute y plantea alternativas de solución y coordinación con los gobiernos locales, ¿no? Con esta información ya se tiene que evaluar qué acciones se deben tomar, si se formó este comité o este grupo de trabajo para ver específicamente este tema, ¿no? Y deben establecerse compromisos entre los gobiernos locales que están arrojando estos desechos, contaminando el medio ambiente, las aguas que discurren por el río, e inclusive la EPS Grau también debe tomar acciones de mejorar la gestión y, bueno, plantear algunas formas de hacerlos, las petar inclusive, para que puedan procesar el agua antes de ser liberada a los cuerpos naturales, como es en este caso, ¿no? Eso básicamente hemos analizado en este grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces ahora la sala número 3, por favor, algunos nombres, Flores, Jaimes, Pérez, Marigorda, por favor. Sí, bueno, había una persona que ya te lo tenía expuesta, que estuvo exponiendo en el grupo. Por favor, si pudiera exponer y rápidamente para poder terminar esta parte y seguir con la exposición. Sí, buenas tardes. Bueno, el caso rapidito dice: el fenómeno de la niña, caracterizada por la ausencia de lluvias debido a la fase fría del ciclo del Océano Pacífico Ecuatorial, tiene fuerte presencia en la cuenca del Chirapiura, lo que genera la disminución del ingreso del agua al reservorio de Poecho de hasta 29%, lo cual está causando un déficit hídrico en el sistema de irrigación Chirapiura. Bueno, nosotros, el grupo, hemos consensuado lo siguiente, ¿no? En el recojo de datos que hace el Consejo de Recursos Hídricos, pues, tener una información, ¿no?, de todo lo que es unos datos donde nos puede comunicar que hay una alerta, ¿no?, en esa información. Y esto, ¿quién lo reporta? Pues el CENAMI, y también hay información que maneja el proyecto Chirapiura. ¿Qué acciones se deberían considerar para mejorar la gestión de la información? Pues que cada institución que se menciona pues debe informar oportunamente lo que les corresponde. En cuanto al procesamiento de este recojo de datos, pues hace el análisis y la evaluación de la información de toda la data generada, considerando también considerando la data histórica, ¿no? ¿Y qué acciones se deberían considerar para mejorar la gestión de la información? Pues con toda esta información recogida, procesada, pues que se hagan más simulaciones de estos datos que ya están procesados y poder determinar si la información pues es de buena calidad. Que en generación de informes, pues el Consejo de Recursos Hídricos debe emitir este informe, donde también está incluido el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, ¿no?, que es aprobada por parte de la AAA. ¿Y qué acciones se deberían considerar para mejorar la gestión de esta información? Respecto a este informe, pues que también aquí se planteen alternativas o medidas que puedan ayudarnos a mitigar en esta sequía que se puede presentar. En cambio, en cuanto a distribución, pues esta información se debe difundir a todos los integrantes del grupo PAT, ¿no?, los cuales deben comunicar a sus actores involucrados. ¿Y qué mejoras se deberían hacer? Pues considerar a todos estos actores involucrados, pues a implementar las plataformas digitales, ¿no?, de última tecnología. En análisis y toma de decisión, pues se debe remitir este informe
ya validado por el grupo PAT, y se debe también, en mejoras, priorizar también lo que es el uso primario y poblacional. Sabemos pues que esta es prioridad, y también buscar fuentes alternas considerando planes de difusión y sensibilización para que el uso del recurso hídrico sea en forma racional ante esta sequía. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a pasar a exponer la presentación. A medida que avance en la presentación voy a hacer algunas anotaciones y algunos comentarios a su presentación. Muy bien. Entonces, ya lo estoy exponiendo, si no me equivoco. Entonces, aquí un punto crítico, ¿no? La importancia de generar y gestionar información para la toma de decisión. Primero, y sí, antes de continuar, voy a incidir en algo que se ha mencionado en 2 de los 3 grupos y también se mencionaba dentro de la discusión, ¿no? ¿En qué fase de este circuito de gestión de la información? Si pueden, por favor, dentro de su blog de anotaciones, remarquen con una nube gestión de la información y gestión de la comunicación. Sé que en el día a día los usamos de manera indistinta, pero para este punto es necesario que ustedes separen esos 2 conceptos porque les vamos a dar significados completamente distintos. Y me remito a un ejemplo de la discusión que había entre ustedes de en qué fase se tiene que comunicar a la población. Y ahí hay un punto crítico, porque si bien es cierto, la próxima semana vamos a hablar de algo que es el tema ético de la comunicación, es decir, todas las personas tienen derecho a ser comunicadas, sí, pero esencialmente tienen derecho a ser comunicadas dentro de una serie de parámetros que ellos puedan entender. Y ahí se plantea el primer problema. ¿Cuál es el problema? Cuando ustedes plantean un circuito de gestión de la información, que es lo que estamos hablando ahora, es un circuito de gestión de la información en donde la estructura de a dónde va cada informe ya está definida, ¿no? Si ustedes hacen o elaboran un informe sobre calidad del agua, antes de que ese informe se convierta en un comunicado público, ha tenido que circular dentro de la institución. ¿Por qué? Porque al recoger los datos, por ejemplo, ir y hacer un muestreo en un río, automáticamente no tenemos la información de que si el río está bien, está mal, tiene índices mayores, menores, que no. Entonces, el circuito de la información dentro de la institución sirve para que nosotros logremos tener un informe o algo que pueda o no pueda comunicarse. Es decir, yo quiero dar un ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos en Practical Action sistemas de alerta temprana con centros de operaciones de emergencia. Y lo trabajamos en vía de información por vías web, ¿no? Por aplicativos. Y en un momento dado, por ejemplo, con un secretario técnico de Defensa Civil, nos dice, oye, pero ¿y esta aplicación donde me llegan los datos de lluvias del sector donde monitoreamos, lo puedo compartir con mis vecinos para que sepan que estamos haciendo algo? Y alto ahí. ¿Por qué? ¿Sería justo compartir información que tiene que ver con elementos de riesgo? Por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les doy. ¿Es justo? Sí. ¿La persona tiene derecho a recibir esa información? Sí. ¿Esa información que estamos trabajando es adecuada para comunicar? La respuesta es no. ¿Por qué no? Si yo, por ejemplo, la información, en este caso de lluvias que les digo, la represento en un dato con un histograma, por ejemplo, en una aplicación en la que hay como que una línea llana cuando no hay lluvia. Y cuando comienza la lluvia, automáticamente comienza a haber picos, ¿no? La persona que recibe la información podría discriminar qué tipo de pico es o no es riesgoso para ella. Es decir, si no hay lluvia, incluso una pequeña lluvia de 2 milímetros va a generar un pico. La persona sabe discriminar, una persona simple, común, de una zona de riesgo, por ejemplo, de inundación. Sabe discriminar el pico de 2 milímetros del de 20 o el de 35, y la respuesta es no, porque ahí está otro de los puntos, ¿no? Cuando hablamos de gestión de la información dentro de una institución, el que emite la información y el que recibe son 2 partes de un canal que siempre funciona. Es decir, si ustedes
Si el especialista en calidad del agua recibe un informe de laboratorio y remite ese informe de laboratorio al director, por ejemplo, de calidad en la empresa de agua potable, estamos hablando de un circuito que está cerrado entre dos interlocutores que saben de qué información se está trabajando, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del circuito de gestión de la información. Este otro punto de cuando tomamos la decisión de que una información que hemos recolectado es importante ser comunicada, ahí hablamos ya de un enfoque de comunicación, y eso lo vamos a tomar la sesión número 12, ¿ya? Incluso dentro del circuito que presentábamos, regresamos, por ejemplo, el circuito que les presentamos, tenemos recojo, procesamiento, generación de informes. Incluso desde generación de informes ya podríamos estar diseñando informes, por ejemplo, para llegar a otros actores fuera del circuito, ¿no? Del circuito institucional, pero no es necesariamente el caso, ¿no? Generalmente, cuando estamos en el A, digamos, en análisis y toma de decisión, ahí estamos todavía dentro de la institución o del conjunto de instituciones ligadas, ¿no? Como por ejemplo, los consejeros, los miembros que tienen consejero dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Cuando el Consejo de Recursos Hídricos toma la decisión de que esa información es relevante para la comunidad, se toma la decisión aquí de hacer público un informe. Y es un informe que tiene que cumplir toda una serie de características que vamos a verlas en la siguiente sesión. Entonces, nuevamente regresamos porque, sí, muy interesante, creo que la sala número 1 o la 2 tenía en su, ¿cómo podemos hacer mejor el proceso? Claro, fortalecer capacidades, sí, aunque hay, digamos, muchos más detalles, aparte del fortalecimiento de capacidades, que podrían hacer mejor cada una de esas fases, ¿no? Pero continuemos con la exposición. Y aquí, la importancia de generar y gestionar información para la toma de decisiones. Actuar con oportunidad y pertinencia ante la variabilidad de los recursos hídricos de la cuenca. Sí, o sea, la información desde la gestión de recursos hídricos tiene que ver justamente con mejorar la gestión de los recursos hídricos. Entonces parece más un enredo de palabras, ¿no? La gestión de la información sobre recursos hídricos tiene como objetivo principal mejorar la gestión de esos recursos hídricos. Así que la información tiene que llegar hacia los actores que pueden tomar decisiones. Y esas decisiones después se pueden convertir en políticas y en bases de planificación, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen el rol de formular el plan de gestión de recursos hídricos. Ese plan de gestión de recursos hídricos tiene que estar apoyado en datos, pero no en datos duros, no en datos crudos como redes de texto con lecturas de un instrumento, sino esos datos convertidos en informes y esos informes convertidos en voluntades de gestión o propuestas de gestión. Entonces, apoya el proceso de planificación, sí, y tomar decisiones acertadas en la gestión de los recursos hídricos en una cuenca, ¿no? Y aquí, antes de llegar hasta las partes finales de esta presentación, algo que tenemos que tomar en cuenta, y es un reto, que seguramente ustedes ya lo han notado, pero bueno, el caso de la cuenca del Piura es un poco paradójico, ¿no? Porque no se enfrentan a algunos problemas que sí enfrentan otros entornos de cuenca. ¿Y cuál es? Que el enfoque de gestión del territorio peruano, el enfoque de, digamos, de administración política del territorio peruano, está regido por criterios que no están ligados al enfoque de cuenca, lamentablemente, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto? Bueno, el caso de la cuenca del río Piura, por ejemplo, es un poco paradójico porque prácticamente todo o por lo menos la porción importante de la cuenca está dentro de una sola región. Pero ahí va la otra pregunta, ¿no? ¿Cuántas de las divisiones de las provincias que componen la región tienen como límite al río y no como su centro, ¿no? O sea, margen izquierda una provincia, margen derecho otra provincia. O distrito, ¿no? Margen derecho un distrito, margen izquierda otro distrito. Y en el caso de muchas otras regiones en el Perú, margen derecha una región, margen izquierda otra región, ¿ya? Entonces, la base de demarcación política y por lo tanto de decisiones para la gestión del territorio cortan un elemento esencial
y un elemento articulador por excelencia, que es la cuenca. En ese contexto, el Consejo de Recursos Hídricos viene a ser la única institución prácticamente en la que estos múltiples intereses institucionales tienen que entrar en conversación, porque el enfoque de cuenca, la interrelación de los actores dentro de una cuenca, es lo más natural y lo más abocado a gestionar bien un territorio, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado? A ustedes probablemente sí hayan visto el caso, yo lo veo muy seguido. Tenemos problemas de riesgo de inundación, ¿no? Mientras un distrito va protegiendo una ribera del río y generando la faja marginal, el distrito del frente, o no el distrito, no el municipio, sino los habitantes del otro distrito, van aprovechando y rellenando la porción de faja que tienen, aprovechando justamente que el río tiene oportunidades digamos, de guardar un volumen, un ancho adecuado por el esfuerzo del otro, ¿no? O procesos en los que hay ocupación, ¿no?, paralela de ambos lados, un distrito y el otro, y ninguno se interesa en controlarlo. O la construcción de un puente importante para la comunidad, ¿no? Entonces, toda una serie de procesos, por ejemplo, controlar vertimientos, puedes tener el impulso de un distrito de mejorar las condiciones ambientales del río, mientras que el otro distrito al frente permite que empresas curtidoras tengan desagües ilegales directamente al río. Entonces, la problemática está ahí presente, ¿no? Lamentablemente, y justo esto lo resaltaba un participante en una de las sesiones pasadas, que hablaba de qué tan distinto era la gestión o la posición del Consejo de Recursos Hídricos en otros países. Y es porque en otros países también se ha seguido procesos de demarcación territorial política que responden, por ejemplo, a enfoque de cuenca. Entonces, es una cosa que queda pendiente aquí. Por lo tanto, el Consejo de Recursos Hídricos viene a ser nuestro único soporte para poder transmitir este enfoque de cuenca a las demás instituciones. Así que por ese lado, un poco el reto que tiene que ver con los consejos de recursos hídricos. Y la gestión de la información al interior del Consejo de Recursos Hídricos se vuelve entonces en un hecho tan importante como la posición de del mismo consejo dentro de la comunidad. Para esto, por ejemplo, el Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos se ha planteado una serie de objetivos. Ahora, para cumplir esos objetivos, obviamente la disposición, la disponibilidad de la información dentro de sus plataformas, como que el elemento central. Coordinar, asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, el uso eficiente, la conservación, la protección de la calidad y el incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos en los ámbitos territoriales de los órganos descentralizados de la Autoridad Nacional del Agua y en las cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, ahí qué interesante sería si los objetivos del Consejo de Cuenca fuesen los mismos objetivos de la región en la que está y de la provincia en la que se sitúa la cuenca que se necesita gestionar, y el distrito probablemente, ¿no?, porque pasa por su interior, pero muchas veces no es ese el caso. Promover elaboración de estudios y la ejecución de programas de proyectos de investigación, capacitación en materia de gestión de recursos hídricos, de acuerdo con la política y la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de gestión de recursos de cada cuenca. Contribuir a la planificación, concertación, regulación y uso sostenible, conservación, preservación y la recuperación del agua y sus bienes asociados, ¿no? Los bienes asociados al agua. A veces creemos que solo es el agua superficial, pero no, hay muchos bienes asociados al agua, como por ejemplo los pantanos, las riberas de los ríos, los bosques ribereños, ¿no? Hay toda una serie de condiciones que se juntan para una buena gestión de recursos hídricos. Promover, ahí es el punto 4, el más corto de los enunciados, pero probablemente el más importante de todos. Promover el establecimiento de una cultura del agua que reconozca el valor ambiental, cultural y económico y social del agua. Entonces, en la gestión gestión de la información para los recursos hídricos tiene que ver con todos estos objetivos. Aquí un esquema que utiliza la Autoridad Nacional del Agua sobre, por ejemplo, el proceso de gestión de recursos hídricos y cómo están articulados todos los actores alrededor. Lo vamos a pasar a la siguiente. Y este esquema, que es
funciones del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos. Es un esquema que tiene mucho que ver con el quehacer de los consejos de cuenca, porque, por ejemplo, cuando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos proponga en el punto 1 elaborar y proponer normas en materia de información, lo que estamos hablando es justamente de uno de los elementos iniciales. ¿Qué información es importante? ¿Qué información me interesa recolectar y qué otra no? ¿No? Si mi cuenca es una cuenca costera con determinadas características, ¿qué informaciones debo darle prioridad? Si soy, por ejemplo, una cuenca amazónica, ¿no? del flanco oriental, de la zona sur del país, ¿no? Latitud 14, 15. ¿Qué tipo de información? ¿Quién me la dice? ¿No? O cómo propongo yo que algunos datos son más importantes para mí que otros. Entonces, es el Sistema Nacional el que recolecta y establece y propone una norma en materia de información. Acopiar, consolidar, analizar, estandarizar, sistematizar, administrar y difundir la información. Es todo el conjunto de manejo y procesamiento de esos datos. Pero, por ejemplo, necesitamos una norma para saber, no sé si a ustedes les ha pasado cuando quizás eran estudiantes o eran practicantes recién ingresados al Consejo de Cuenca o alguna de estas labores, ¿no? Generalmente se le encarga labores de acopiar los datos, ¿no? De distintos instrumentos, distintas fuentes. Y las fuentes son distintas, la regularidad de datos son distintos. ¿De qué manera, por ejemplo, hay lugares donde se recogen datos a nivel horario, otros datos diarios, otros que hay datos hasta 15 minutos? ¿De qué manera generamos una integración de esos datos que pueden ser muy distintos? Todo eso tiene que ver con la fase 2. Después de consolidar la estadística institucional de los recursos hídricos, ¿no? Las comparaciones interanuales, saber cuál es el promedio de disponibilidad hídrica en mi cuenca, todas esas cosas tienen que ver con ese factor. Proponer, supervisar el cumplimiento de lineamientos que permitan asegurar la calidad de la información sobre recursos hídricos, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado, no? Hay obligatoriedad, por ejemplo, de las empresas extractivas para generar su estudio de impacto ambiental, hacer un monitoreo de determinados entornos, fuentes de agua, etc. Pero esos datos que a veces tienen hasta 10, 15 años de recojo desde la fase de propuesta, la fase de explotación, la fase de cierre, no pueden ser integrados al Sistema Nacional de Información porque desde el inicio no cumplían patrones normativos, ¿no? Estándares de calibración, etc. Entonces, para integrarlos, porque siguen siendo una información útil, necesitamos partir desde esos lineamientos que permitan asegurar la calidad de la información, ¿no? La información puede ser de muy buena calidad porque son de un muy buen instrumento, no muy caro, pero si no partimos de un estándar, por ejemplo, de calibración común, no vamos a poder integrar los datos. 5. Construir, formular, implementar y realizar el seguimiento de políticas y planes en normas de tecnología de la información. Y ahí es lo importante, por ejemplo, el sistema de información sobre recursos hídricos no se queda solo proponiendo patrones, normas dentro de el sistema de información de recursos hídricos o en los consejos de cuenca, sino que puede proponérselo a otros ministerios del cual dependen otras instituciones o empresas que generan datos, ¿no? Porque, bueno, la Autoridad Nacional del Agua es la rectora en cuanto a la gestión de recursos hídricos a nivel nacional. Diseñar, desarrollar, implementar y mantener aplicativos, softwares que sirvan para el apoyo en la gestión de recursos hídricos, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? Se han hecho ensayos muy sectoriales de estas aplicaciones que te den la información de cómo está la calidad del agua en determinado sector, cómo podemos visualizar, por ejemplo, que esto llegue hasta un nivel de información nacional, ¿no? De que en cualquier momento, en cualquier lugar en que estemos, podamos acceder a la información de la calidad del agua que tengo en mi sector o la calidad del agua que sale por el caño, ¿no? Entonces, proponer, implementar, supervisar herramientas tecnológicas, así como administrar redes de servicios de comunicación, implementar y conducir sistemas del banco de archivos analógico y digital, de cartografía, imágenes satelitales y otros similares, y otras que le asigne la jefatura que le corresponda de acuerdo a la legislación vigente. Todo este conjunto de condiciones o funciones del sistema de información
son procesos que tienen directa incidencia en el trabajo de los consejos de cuenca. Bien, una cosa que mencionábamos hace unas semanas, y es que generalmente el problema que hemos tenido era la carencia de datos, ¿no? Hay, por ejemplo, ejemplos de cómo es que durante mucho tiempo la gestión del territorio estaba asociada a espacios de los que no teníamos información suficiente, ¿no? No sabíamos los aforos, no sabíamos la calidad, la extensión o la dimensión, por ejemplo, de la infraestructura hidráulica, pero ahora ya lo tenemos. Y no solo lo tenemos, sino que cada vez es más posible que volúmenes importantísimos de datos lleguen a costos más reducidos cada vez, ¿no? El costo, por ejemplo, de instalar instrumentos con conexión satelital ahora no es barato, pero ya no es, digamos, un costo estratosférico como lo era hasta hace muy pocos años. Así que la gran pregunta es esa. Si ahora la limitante, que era justamente contar con el instrumental necesario para tener datos, ya no es una limitante, ¿cuál va a ser la limitante? Va a ser nuestra capacidad de gestionar esa información. Así que tenemos que estar conscientes de eso, calcularlo, medirlo, saber qué capacidades tenemos y empezar a pensar en función de esas consideraciones. Aquí tenemos una lista de fuentes de información. Hay la información, como les decía, antes la limitante era tener información, ahora tenemos múltiples fuentes de información. Se está trabajando desde la Secretaría de Gobierno Electrónico de la PCM, por ejemplo, de todos los mecanismos que tenemos ahora para integrar esa información y tener unas bases de datos georreferenciadas gigantescas. Así que cuando tengamos todo ese caudal de información con el que antes soñábamos, ¿cómo vamos a hacer que ahora sirva para la toma de decisiones? Gestionándola adecuadamente primero. Principales fuentes de información de esas entidades y, bueno, un poco de la sala de monitoreo, ¿no? Dentro del proceso de modernización en la gestión de recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua plantea que cada Consejo de Recursos Hídricos tenga una sala de monitoreo desde la cual acceder a la información que se ha generado de su entorno, pero también alimentar la información que vaya desarrollando, ¿no? Hay múltiples canales de difusión, que esto lo vamos a ver la siguiente sesión, y la tarea. Me queda 1 minuto y medio para explicarles, pero el resumen es este. Necesitamos que ustedes elijan dentro de las matrices que han desarrollado una de las fases, elegir una de las fases del circuito de ciclo de gestión de la información, identificar cómo se desarrolla esa fase o ese proceso y describir de qué manera se puede hacer mejor. Es decir, la matriz que ustedes ya han desarrollado de manera grupal, esa misma matriz la desarrollan ustedes, pero utilizando uno solo de los componentes del ciclo de la gestión de la información. Ese trabajo grupal va a ser enviado por archivo aparte a la licenciada Edi Palomino. Aquí está su correo. Por favor, ustedes tienen acceso a esta presentación. Y el plazo de entrega es hasta 24 horas antes de nuestra siguiente sesión, es decir, hasta las 3 de la tarde del próximo del próximo miércoles. Así que, bueno, hemos terminado la sesión del día de hoy y muchas gracias por su participación. Una pregunta, ¿no podría, tomando en cuenta la matriz de información y teniendo en cuenta un parámetro, ¿qué decía? No le copié bien ahí, por favor, ¿me podría repetir? Que la misma matriz de información que se ha trabajado el día de hoy, que cada uno de ustedes pueda trabajarla resaltando uno de los componentes y dando una explicación mucho más amplia. Otra pregunta, por favor. Parece que dijo viernes, nosotros nos toca los jueves. No. Nos toca los jueves, pero el límite para entregar esto es las 3 de la tarde del día miércoles de la próxima semana. El miércoles. Sí. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Chao con todos.